Elspeth estaba muerta. Sin embargo, el inicio de esta gran historia nos remonta al pasado remoto, a siglos atrás, antes de que los dioses de Teros se hicieran con el poder. Los titanes, encarnaciones horripilantes de impulsos primitivos, caminaban por el reino de los mortales, sembrando destrucción y muerte a su paso. Los mortales, incapaces de defenderse, se encomendaron a las oraciones en su momento de necesidad. A raíz de aquellas plegarias, de aquellas devociones concretadas, surgieron los mismísimos dioses. Poseedores de un poder inconcebible, gracias a la fe de los mortales, las deidades encerraron a los titanes en el inframundo. Clotis, la diosa del destino, se ofreció voluntariamente para ser su carcelera y se recluyó en el inframundo para toda la eternidad. Aunque Erebos gobierna este reino más allá de la muerte, era Clotis quien actuaba como sello perpetuo para garantizar que los titanes continuaran confinados. Y así los dioses gobernaron, confiados en la posición que se habían ganado por derecho, hasta que el sátiro Xenagos expulsó una nueva amenaza. Sirviéndose del mismo poder de la devoción, Xenagos ascendió a la divinidad y reveló una inquietante certeza a los dioses: podían reemplazarlos. El dios Sol Elliot decidió actuar y envió a su campeona, la Planeswalker Elspeth, a acabar con Xenagos. La humanidad cumplió su misión, pero el hecho de que Xenagos hubiera ascendido atormentaba a Elliot. Si la gente de Teros llegase a venerar más a Elspeth que a él, era muy probable que la mortal le arrebatase su lugar en el panteón. Temeroso de aquella posibilidad, Elliot abatió a Elspeth en su momento de triunfo y la envió al inframundo con la intención de hacerla caer en el olvido. Elspeth estaba muerta. Sin embargo, su historia aún no había terminado, puesto que no era la única Planeswalker en Teros. Entre las sombras acechaba a Shock, artista de pesadillas. Ashok vivía para difundir el miedo, el cual consideraba como el gran ecualizador de todas las cosas. Y aún así, aunque Elspeth debería haber recibido el descanso eterno en Ilsea, el paraíso del inframundo para los héroes caídos, en lugar de eso, ella sufrió pesadillas constantes, relacionadas con su pasado. Con Daxos, su antiguo amor, al que ella misma mató, víctima de un engaño. Con Elliot, quien le quitó la vida usando la misma lanza que ella había empuñado en nombre del dios, y con el tormento de su infancia a manos de los Phyrexian. Estas pesadillas tuvieron dos consecuencias. En primer lugar, las visiones provocadas por Ashok son más reales que la mayoría, y en una de ellas, Elspeth se apropió de Crusor, la lanza de Elliot. Cuando la pesadilla terminó, dejó tras de sí una versión transversada del arma que resumaba poder y oscuridad. En segundo lugar, Ashok descubrió la existencia de los Phyrexianos, e inmediatamente se marchó del plano a New Phyrexian para indagar sobre aquellas auténticas pesadillas vivientes. Mientras tanto, Elliot siguió contemplando cuán frágil era su inmortalidad. No estaba dispuesto a permitir que nadie ocupara su lugar en el panteón, ni siquiera los demás dioses. Con ese propósito reclamó el alma del oráculo de Daxos y lo transformó en su campeón en el reino de los mortales. Convertido en un semidios, Daxos recibió instrucciones para borrar toda huella de los demás dioses de la gran ciudad de Meletis. Las otras deidades no toleraron semejante afrenta y convocaron a sus propios campeones del inframundo. Así dio comienzo la guerra de los dioses, y cuando los dioses luchan, los mortales sufren las consecuencias. Una de ellas fue la formación de brechas al inframundo, de las cuales surgían en masa incontables monstruos. Erebos, el dios del inframundo, se había obsesionado con el conflicto divino, y nadie odiaba a Elliot más que él. Cegado por la ira, había descuidado su férreo control sobre las almas de sus dominios. Las noticias vuelan, incluso en el más allá, y Elspeth oyó de las brechas hacia el reino de los mortales. Consciente de que su labor en el multiverso aún no había concluido, Elspeth se aferró a su lanza sombría y se dirigió hacia una salida oculta en el palacio de Erebos. Pero no era la única que buscaba una escapatoria. Entretanto, Clotis estaba furiosa. Cuando Xenagos intentó usurpar un puesto en el panteón, tuvo motivos para ofenderse. Pero cuando incontables almas osaron desafiar su destino y revertir sus propias muertes, la ira se apoderó de ella.
la diosa envió un sinfín de agentes a impedir que aquellas almas alcanzasen una nueva vida. En el caso de Elspeth, un alma de un Planeswalker necesitaba un instrumento especial. Por lo tanto, Clotis tejió su obra maestra, un agente del destino al que le dio el nombre de Calix. Creado con el único propósito de cumplir la voluntad de la diosa, Calix emprendió la persecución de Elspeth con la intención de preservar las cosas como debían ser. Elspeth reunió aliados a medida que se dirigía hacia la libertad. Por el camino lidió con numerosas batallas y luchó contra enemigos poderosos, pero superó todos los obstáculos. Tras cada victoria alzaba su lanza y proclamaba: «Contemplen la auténtica Cruzor, Elliot empuña una pacificación». Elspeth también se enfrentó a Calix en muchas ocasiones y se impuso en todas ellas. Al fin y al cabo, era una carrera consumada y a él lo habían creado recientemente. Sin embargo, Calix mejoraba un poco en cada batalla a medida que se familiarizaba con su adversaria y consigo mismo. Aún así, Elspeth lo derrotó una última vez antes de llegar a la salida del inframundo. Allí Elliot la guardaba. El dios había descubierto el intento escapatoria a través de Daxos, el antiguo amor de Elspeth. Privado de razón, Elliot se interpuso en el camino de Elspeth para negarle la vida del inframundo. No podía permitirle escapar. Dejarla huir supondría el fin para él. Ella era la causa de todo aquello. Despotricando entre dientes, el dios acometió contra Elspeth con su lanza, y de repente Cruzor se hizo pedazos en sus manos. Pues cada vez que Elspeth había repetido que su lanza sombría era la auténtica Cruzor, las almas de los espectadores le creían. Y el poder de aquella creencia, aquella devoción, lo que hizo que la mentira de Elspeth simplemente se convirtiera en verdad. Al contemplar la punta de una lanza que ya no era suya, Elliot se rindió, y entonces retumbó la risa de Erebos. Incluso tras siglos de existencia, ningún sonido había agradado tanto a Erebos como el de la rendición de Elliot. Y así Erebos tan solo apresó al derrotado dios y lo situó bajo una roca gigante, donde sufriría por toda la eternidad, o hasta que sus fieles de la superficie lo olvidasen. En cuanto a Elspeth, el dios del inframundo le otorgó su gratitud eterna y un paso seguro de regreso al mundo de los mortales. Después de un breve reencuentro con Daxos, Elspeth se marchó, desplazándose por los planos. Kali la contempló y su mismísima existencia se tornó en agonía. Su propósito era devolver a Elspeth a donde le correspondía, pero ya no podía darle alcance. Sin embargo, en su momento de mayor desesperación, una extraña idea se encendió en su interior, y simplemente Calix caminó entre planos tras ella.